Muy bien, bienvenidos a la serie Quick Media Come Follow Me. Esta semana trataremos los capítulos 28 al 33 del Génesis. Aquí vamos a hablar más sobre Jacob en su vida adulta y la forma en que yo lo vería primero. Bien, vamos a tomar una perspectiva de 30,000 pies. Es decir, lo veremos en términos de pacto. Todo lo que hemos estado viendo entre Abraham, Isaac y Jacob se centra en el pacto con Abraham, según el cual cada una de las generaciones venideras, mantienen el mismo pacto que se les otorgó. Y entendiendo que ese es el enfoque que tenemos aquí con estos tres patriarcas y sus matriarcas, nos ayuda a entender lo que está sucediendo aquí específicamente, en los capítulos 28 a 33, porque esta historia se cuenta en un tema de pacto. ¿Y cuál es el tema? El tema es la separación de Jacob y Esaú. Lo que sucede mientras Jacob está separado de él. Y luego una reconciliación, un reencuentro, ¿verdad? Recuerden. Pacto viene de la palabra latina covenire, que significa unir. Pero a menudo no nos fijamos en la primera parte. Primero tiene que haber una separación. Hemos oído ese término antes, o esa frase, algo similar antes. Y eso es el karat barit, ¿verdad? Eso es el hebreo cortar un pacto. Primero tiene que haber una separación. A menudo pensamos en esta idea de pacto como un acuerdo, ¿verdad? Y lo es, y es un término legal. De hecho, en la antigüedad. Pero no es solo un acercamiento y un acuerdo para una promesa. Va mucho más allá de eso en la antigüedad. En la antigüedad primero hay que hacer algún tipo de separación. Y ese es el plan de salvación. El plan de salvación es una gran narración. Cada uno de nosotros tiene una historia, tal vez de caída, de alejamiento de Dios. Nuestras experiencias y libertad de elección en la mortalidad y luego un regreso a Dios. Todo ese proceso, en mi opinión, es un convenio. Comenzando en el versículo 28, se separan Jacob y Esaú. Y a medida que avanzamos, la atención se centra. El pacto con Abraham. Empecemos aquí, en el capítulo 28, versículo 1. Y aquí tenemos, Isaac llamó a Jacob, lo bendijo y le dio instrucciones, diciéndole, no tomarás mujer de entre las hijas de Canaán. Y de nuevo, volvemos a esta idea de la pureza de la religión y del pacto con Abraham. Por eso sacan este tema. El enfoque está en la pureza del pacto. Levántate y ve a Padán Aram, a la casa de Betuel, padre de tu madre. Y toma de allí una mujer de entre las hijas de Labán, hermano de tu madre. Así que esta sería una prima de Jacob. Eso es lo que se le encarga hacer. Ahora quiero volver atrás y echar un vistazo aquí. Si miramos un mapa, como pueden ver aquí, verán más o menos una distancia de unos 885 kilómetros hasta la zona de Harán Nahor, en Padán Aram. Una vez más, Aram es de donde proviene el término arameo, pero en realidad proviene de aquí abajo, en Ur, que estaría en Babilonia. ¿Verdad? Porque varias personas de aquí se trasladaron a esta zona, así que acabaron hablando arameo. La razón por la que me gusta bastante este mapa es porque nos muestra una Ur diferente aquí arriba. Aquí arriba, en Neuworth, está la Ur de los caldeos. Y aquí yo diría que es mucho más probable el lugar de donde procedía originalmente Abraham. Al leer el texto, tiene mucho más sentido que él viniera de aquí, fuera a Harán, se detuviera aquí, y luego bajara a Canaán, y luego bajara a Egipto, más al sur. El lugar tradicional sería aquí abajo, en Ur, a la derecha, que está en la zona de Babilonia, en el actual Irak. Hace más de 100 años que yo diría que la mayoría de los sabios de la Biblia dirían que realmente estaba al norte,
Aunque hay división, la mayoría diría. Probablemente crean que está aquí arriba, en el norte, más hacia Turquía, la actual Turquía, aquí arriba, de acuerdo. Pero se puede ver que él regresa aquí, a Harán, que es exactamente el mismo lugar que Elishir. El siervo de Abraham buscó a Rebeca para Isaac, así que regresa. Jacob va a regresar al mismo lugar. Ahora, de nuevo, cuando entendemos que todo esto tiene que ver con el pacto, vemos frases e ideas repetidas de las historias de Abraham e Isaac. Aquí los tenemos. A Isaac hablando con Jacob y diciéndole, y Dios Todopoderoso te bendiga, te haga fructífero y te multiplique para que seas una multitud de pueblos. Y este es también un lenguaje similar al de Adán y Eva. Queremos recordar eso. Adán es un patriarca, ¿verdad? Así que aquí aparece un lenguaje más pactista, más propio del pacto de Abraham. Y te dará la bendición de Abraham, a ti y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra, que es una metáfora de la exaltación en la que eres extranjero que Dios le dio a Abraham, el mismo pacto que recibió Abraham. Así que Jacob se dirige al norte. Y aquí, en el versículo 10 dice, y Jacob salió de Beerseba y se dirigió hacia Harán. Y llegó a un lugar y pasó allí la noche, porque el sol se había puesto. Tomó las piedras de aquel lugar, las puso por almohada y se acostó en aquel lugar para dormir. Y soñó y vio, y he aquí una escalera estaba puesta en la tierra, y su cima llegaba al cielo. Los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Queremos leer el siguiente versículo. Y he aquí que el Señor estaba de pie sobre ella, y dijo, yo soy el Señor, Dios de Abraham tu padre, y Dios de Isaac. La tierra en la que yaces te la daré a ti y a tu descendencia. Una vez más, aquí tenemos la confirmación directa del Señor sobre el pacto con Abraham. Esta es una situación de pacto. Se trata de un ritual. Probablemente el tipo de situación que ocurrirá después del sueño. Pero es una visión que solemos ver. Se llama teofanía. Él ve a Dios. Pero ve más allá de eso. Y recuerden cómo hemos hablado en el pasado sobre cómo casi siempre hay en estas teofanías, en estas visiones del trono, donde hay un orden, ¿verdad? Un DBR. Hay un orden alrededor de Dios, ya sean los 12, ya sean los 24 ancianos, las huestes del cielo a su alrededor, o los serafines, o los querubines, ¿verdad? Hay un orden que se extiende a partir de ellos. Podemos verlo aquí, en mi opinión, ¿verdad? Donde tienes la escalera, ¿verdad? La escalera tiene varios peldaños. Hacia arriba, aquí tienes ángeles que descienden por la escalera y que están subiendo por la escalera. Esto es muy similar a lo que comentamos en el podcast sobre una jerarquía fluida, ¿verdad? Puntos clave en la idea de jerarquía. Son las visiones, las teofanías, y están muy centradas en el templo. Es decir, ese orden jerárquico está muy centrado en el templo. Pero aquí hay un gran ejemplo de ascender y descender. Están ascendiendo y descendiendo. En esa jerarquía, todos podemos movernos por encima de alguien más, aunque no siempre lo hagamos. ¿Qué significa eso? Y no es una competencia, sino que tiene que ver con acercarnos cada vez más al Señor. Y tiene que ver con nuestro libre albedrío, ¿verdad? Podemos alejarnos más. Según nuestra libertad, nos acercamos a Dios, nuestro albedrío. Y por eso es fluido. La otra razón por la que es fluido es que, a medida que crecemos y aumentamos, en muchos sentidos, aquellos que nos han ayudado también se ven favorecidos. Porque hay una sensación de gloria que se mueve hacia ellos, o de éxito, ¿verdad? Que su servicio ha dado sus frutos. Y tiene que ver con vuestras generaciones. Cuando son exitosos, alegran a sus padres. ¿No es cierto? Motiva a tus padres. Así funciona. Tu libre albedrío impulsa a todos hacia adelante. También lo logramos. Si tomamos esto, y si miras a Abraham 3, de nuevo,
y en lugar de los peldaños de la escalera, miramos los diferentes planetas y estrellas de los que se habla allí, en lo que a veces es visto como raro. Capítulo de las Escrituras. Es el capítulo de Kolob, ¿verdad? Pero en realidad, cuando lo miras, ves el mismo tipo de cosas. Hay una estructura jerárquica. ¿Y quién es el más grande de todos? ¿O quién es el más inteligente de todos en Abraham 3? Bueno, es el Señor y es Yahvé, ¿verdad? Es Jehová. Aquí, en el versículo 13, se habla de todos los ángeles ascendiendo. Y por cierto, encontramos lo mismo en el libro de Hebreos. Se centra mucho en esto. En el 13 dice, y he aquí que el Señor estaba sobre ella, sobre la escalera y los ángeles. O, en otras palabras, el Señor es el más grande, el más inteligente de todos ellos. Lo mismo. Y dijo, yo soy el Señor Dios de Abraham. Es muy similar a la declaración que se hace en Abraham 3. Yo soy el Señor. Creo que es yo soy el Señor tu Dios. Pero no recuerdo exactamente cómo se expresa en Abraham 3, pero es muy similar. Así que, si tomamos eso y miramos aquí esta estructura jerárquica, también es una visión, ¿verdad? Ese capítulo 3 de Abraham es una visión de Abraham, al abuelo de Jacob, solo un par de generaciones antes que él. Esto es muy similar a lo que recibió Abraham. Esto respalda para el libro de Abraham, en mi opinión, porque está sucediendo exactamente el mismo tipo de cosa otra vez. Después, en verso 14, más alianza, tu descendencia será como el polvo terrestre, y te extenderás al oeste, al este, al norte y al sur. Por cierto, esos son los 4 vasos canópicos de él. ¿Qué es eso? Facsímil 1 y facsímil 2. En ti y tu descendencia se bendecirán todas las familias de la tierra. Es lo mismo. Declaración que se le hizo a Abraham. Así que miramos esto y creo la manera de verlo es cómo puede Jacob también. Puede bendecir a todas las familias. ¿Verdad? ¿Cómo es que él está bendiciendo a todas las familias de la tierra cuando su abuelo era quien bendecía a todas las familias de la tierra? Es porque forma parte del pacto y para mí tiene mucho que ver con comprender, volver atrás y fijarnos en el nombre de Eva, que significa madre de todos los vivientes. Bueno, Rebeca también es la madre de todos los vivientes, la madre de Jacob. Y Sara también es la madre de todos los vivientes. ¿Verdad? Porque hay una jerarquía fluida, porque hay un potencial eterno para la posteridad. Las mujeres de hoy son madres de todo. No se trata solo de mirar atrás y decir, oh, bueno, Eva es. La primera mujer, por lo tanto, es la madre de todos los que vienen a la tierra. No creo que eso sea realmente lo que se dice. Es una interpretación del pacto con Abraham. Es solo mi opinión. Y por supuesto, si nos fijamos en el libro de Moisés, vemos que Adán significa muchos. Igual idea en hombres. Así que Jacob se despierta de esta visión y sale de su sueño. Y vemos aquí en el versículo 16, y Jacob despertó de su sueño y dijo, ciertamente el Señor, Yahvé, Jehová, está en este lugar, y yo no lo sabía. Y dice, este no es otro que la casa de Dios, y esta es la puerta del cielo, eso es lenguaje del templo. ¿Verdad? La casa de Dios y la puerta del cielo. Y Jacob se levantó temprano por la mañana y tomó la piedra que había puesto como almohada y la erigió como pilar y derramó aceite sobre ella. Así que empezamos a ver algunos rituales que acompañan a esto. Y llamó a aquel lugar Betel, que significa la casa de Dios. Pero el nombre de la ciudad antes se llamaba Luz. En el versículo 20 se destaca un lenguaje de pacto y templo. Y Jacob hizo un voto diciendo, si Dios está conmigo y me guarda en este camino que voy, y me da pan para comer y ropa para vestir, para que vuelva en paz a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. ¿Verdad? Por lo tanto, creo que es importante entender esto. ¿Acaso el Señor no era su Dios antes? ¿No era el Señor su Dios antes de que esto sucediera? Claro que sí, claro que lo era. Entonces, ¿por qué dice esto? Está haciendo un pacto, ¿verdad? Creo que hay un lenguaje de pacto.
Hay un lenguaje de pacto aquí. Está haciendo un pacto, ¿verdad? Si estas son las promesas, y ese es el juramento del juramento y el pacto, que me llegan acerca de la tierra, acerca de mi posteridad, sobre el sacerdocio. Entonces, el Señor será mi Dios, ¿verdad? En cierto sentido, Él está haciendo un pacto con el Señor. Y luego, por supuesto, aquí en el capítulo 29, va a un pozo. Ya hemos hablado bastante de eso, pero esto es, de nuevo, el lugar natural donde Jacob va a encontrar a su futura esposa. Y miró y vio un pozo en el campo, y he aquí que había 3 rebaños de ovejas acostados junto a él. Porque de ese pozo daban de beber a los rebaños, y una gran piedra cubría la boca del pozo. Lo interesante es que una oyente me envió información sobre, porque ya sabes, hablo mucho sobre cómo los pozos representan a las mujeres y el pacto. Pero ella me envió algo que yo no había visto antes, que hablaba de cómo un pozo cubierto representaba la virginidad, ¿verdad? Lo cual tiene sentido porque, ya sabes, esta parte la sabía, que el pozo es una especie de representación del útero que se adentra en la tierra. Un pozo cubierto es símbolo de virginidad, lo cual es muy importante. El pacto, ¿verdad? Y la posteridad aquí. Así que se encuentra con los que tienen sus rebaños allí, en el pozo, y les dice, ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron, lo conocemos. Y él les dijo, ¿está bien? Y ellos dijeron, está bien. Y he aquí que viene su hija Raquel con una oveja. Así que me parece interesante, ¿verdad? Raquel es pastora en este caso, cuida los rebaños de su padre. Mientras ella conversaba, Raquel llegó con las ovejas de su padre, ya que las cuidaba. Y sucedió que, cuando Jacob vio a Raquel, la hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, hermano de su madre, que Jacob se acercó, quitó la piedra de la boca del pozo y dio de beber al rebaño de Labán, el hermano de su madre. Bueno, eso es bastante interesante, ¿verdad? Él es quien quita la piedra. Y luego, curiosamente, ya sabes, esto me parece un poco atrevido, pero él y Jacob besaron a Raquel, alzaron la voz y lloraron. Quizás sea porque, bueno, somos familia, no lo sé. Entonces Jacob le dice a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca, y ella corrió a contárselo a su padre. Y luego tenemos un lenguaje muy similar al que encontramos en el jardín del Edén, ¿verdad? Y Labán le dijo, este es Labán, que es el hijo de Betuel, que es el hermano de Rebeca, la madre de Jacob, y el padre de Raquel. Y Labán le dijo, sin duda eres mi pariente y mi carne. Y permaneció allí durante un mes. Así que aquí es donde Jacob le dice a Labán, mira, quiero casarme con tu hija, Raquel. Y aquí vamos a tener más engaños, como los que encontramos en el pacto cuando llegamos a Abraham, Isaac y Jacob. Pero esta vez la artimaña vendrá de Labán, a Jacob. Y él dice, quiero casarme con Raquel. ¿Qué necesitas de mí? ¿Cuál es el salario que tengo que pagar? Y él responde, vas a trabajar para mí durante 7 años y luego te daré a Raquel. Así que Jacob va a trabajar para él durante 7 años. Y esto es lo que sucede al cabo de los 7 años. Versículo 20. Y Jacob sirvió 7 años por Raquel, y le parecieron pocos días por el amor que le tenía. De nuevo, tenemos aquí un poco de romanticismo. Y Jacob dijo a Labán, dame a mi mujer, porque se han cumplido mis días, para que me acuestes con ella. Labán organizó un banquete de bodas, similar al de Jesús y las 10 vírgenes en esa parábola. Y sucedió que, al atardecer, Labán tomó a su hija Lea y se la llevó a Jacob, y él se unió a ella. Entonces Jacob, por la mañana, no estoy seguro de cómo funciona esto aquí entre la costumbre y etcétera, pero por la mañana se da cuenta de que es Lea. Y no está contento con ello, ¿verdad? Así que vuelve a Labán y le dice, ¿qué es lo que me has hecho? ¿No es interesante? Es exactamente la misma frase. Creo que es exactamente la misma frase que el faraón le dice a Abraham cuando descubre que Sara es la esposa de Abraham y no su hermana. Es exactamente el mismo lenguaje que Abimelech le dice a Abraham cuando descubre que Sara no es su hermana.
Estoy tratando de recordar, pero creo que Esaú dice lo mismo, pero no estoy 100% seguro de eso. Así que de nuevo, por eso creo que estas cosas deben estar relacionadas. He leído cosas sobre Jacob como el embaucador y el tramposo, y su nombre va de la mano con eso. Pero no es Jacob. ¿Sabes? Varias personas me han enviado cosas que se han escrito sobre Jacob, y está bien, y algunas de ellas me parecen buenas. Pero realmente hay que ampliar esto y comprender que todo empieza con Abraham y llega hasta Jacob. No es solo en la historia de Jacob donde encontramos este engaño, y si no lo entendemos, entonces no entendemos la repetición y el paralelismo del pacto abrahámico que viene de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces Jacob le dice, ¿no he servido contigo por Raquel? Quiero decir, han sido 7 años. ¿Por qué entonces me has engañado? Y Labán le responde, mira, no es nuestra tradición dar en matrimonio a la hija menor antes que a la mayor. Quédate una semana más y si lees esto seguro. Si lo haces correctamente, Raquel le es entregada una semana después, no 7 años. Raquel le es entregada 7 días después. Y luego él trabaja otros 7 días por ella, u otros 7 años por ella después de eso. Si miras los versículos 29 y 30, dice, y Labán dio a Raquel, a su hija Bilha, su sierva, para que fuera su criada. Si miramos el versículo 28, y Jacob así lo hizo, y cumplió su semana, y él le dio a Raquel, su hija, también por esposa. Se puede ver que esto ocurre justo antes de que él trabaje otros 7 años. Y también se acostó con Raquel, y amaba más a Raquel que a Lea, y sirvió con él, siendo Labán, otros 7 años más. Esto es después. Pero aquí nos encontramos con el mismo problema que tenemos con todos los patriarcas. Y es que las mujeres son estériles, tardan mucho tiempo en quedar embarazadas y dar a luz a un heredero. Y lo mismo ocurre aquí con Raquel. Ella va a ser estéril durante bastante tiempo y Lea le va a dar varios hijos. Algo que me parece muy interesante si lo analizas, y no he estudiado lo suficiente sobre esto, o al menos ha pasado mucho tiempo desde que lo hice. Pero si buscas estos nombres, ¿verdad? En 32, y Lea, déjame llegar a las escrituras aquí. Y Lea concibió y dio a luz un hijo y lo llamó Rubén. Porque dijo, ciertamente el Señor ha mirado mi aflicción, ahora pues mi marido me amará. Miró básicamente es lo que representa a Rubén. El hijo de una visión o el hijo de ver. ¿Cierto? Mira estas palabras relacionadas. ¿Verdad? Luego, Lea concibe de nuevo y da a luz a Simeón. Simeón significa oído. Y por lo tanto, están unidas. Pero ten en cuenta estas cosas. Tienes ver o visión, tienes a Simeón oído. Levi debe unirse. Judá alabará. Y todos ellos son hijos de Lea. Así que Raquel finalmente dice, mira, envidio a mi hermana Lea, que ha tenido tantos hijos. Y por eso le da su sirvienta Bilha a Jacob para que ella pueda tener hijos, ¿no? A través de Bilha. Y Bilha concibe. Y tiene a Adán. ¿Qué significa Adán? Juzgado. Juzgado, ¿de acuerdo? Tengan en cuenta estas palabras. Y luego Bilha vuelve a concebir y da a luz a Neftalí. Y Neftalí significa luchar, ya saben, o forcejear, ¿verdad? Luego Lea concibe y tiene otro hijo. Este es Gad, que significa tropa, banda o compañía. Entonces Lea pasa un tiempo sin quedarse embarazada, así que toma a su sierva, Silpa, y se la da a Jacob para que pueda tener más hijos a través de Silpa. Y Silpa concibe y tiene a Gad, y Gad significa tropa, banda o compañía. Recuerden estas palabras. Luego, Silpa vuelve a concebir y tiene otro hijo. Este es Aser. ¿Qué significa Aser? Aser significa feliz. Esto es muy interesante porque ustedes, ya saben, cuando ven esto, también sería como alegría, ¿verdad?
y Asera es más conocida como la diosa madre cananea y a veces era adorada. Y una de las cosas que se ve con Asera es que se la adora como un árbol o varios árboles. De hecho, a veces, en la versión del rey Jacobo de la Biblia, en lugar de decir Asera, se dice bosques. Allí. Porque significa algo muy, muy similar, ¿verdad? Árboles y Asera, la diosa madre. Pero no es solo la diosa madre cananea. Hay diferentes versiones de Asera que se encuentran en todo Oriente Medio. Ishtar. O incluso Isis. Y luego en griego está Astarte, ¿verdad? Y así tienes a esta diosa madre, esta diosa de la fertilidad, la madre de todos los seres vivos en cierto sentido de forma pervertida. Pero es solo la idea de una madre. Así que cuando tienes el sueño de Lehi, y Nefi quiere comprender mejor el sueño, y me encanta consultar 1 Nefi 11 para encontrar puntos de referencia en el Evangelio y la doctrina. Pero la hueste angelical le dice a Nefi, está bien, ¿quieres saber qué es el árbol? Y entonces la lleva, dice unas pocas palabras y luego lleva a Nefi en visión a Nazaret y le muestra a María. ¿Por qué habla de María cuando Nefi quiere saber qué significa el árbol? No es solo porque ella va a tener al Salvador, lo cual, como saben, mucha gente piensa, el árbol representa al Salvador o al amor de Dios, lo cual es cierto. Para mí es más amplio si lo vemos como la doctrina de Cristo. Pero es porque María es el árbol en cierto modo. Se asociaría a la madre con un árbol y al hijo de una madre con un árbol. Solo es una pequeña digresión, una pequeña curiosidad. Entonces, Lea finalmente tiene otro hijo. Termina con Isachar, que significa contratar. Enelaensar o salario. ¿Verdad? Una transacción, una deuda, un intercambio. Y luego otro. Y luego Lea tiene otro hijo. Y tiene a Zabulón, que significa habita conmigo. ¿Verdad? Así que estar conmigo o morar conmigo. Y luego después da a luz a una hija y la llama Dina. Dina tiene la misma raíz que Dan. Y eso también significa juzgar. Luego bajamos un poco más y llegamos a José. ¿Cierto? Raquel finalmente tiene a su propio hijo José, el futuro heredero. Y dice que el Señor me dará otro hijo, lo cual hará. Él le dará Benjamín un poco más adelante. Así que José significa añadir o aumentar, añadir o incrementar. Recuerden estos nombres en la historia. Muy bien, solo quiero señalar algunas de estas cosas a medida que avanzamos en la historia. Después de que José nace, Jacob quiere irse y va a tener algunos problemas para hacerlo. Tiene que trabajar para Labán otros 6 años y va a criar algunos rebaños. Aquí hay más engaños, porque Labán decide dejar a Jacob con las ovejas manchadas. Así que Jacob se las arregla para que la descendencia de los animales sea en su mayoría rayada o moteada, dependiendo de qué animales se aparen. Y así lo hace, y dice que está justificado, porque ha trabajado muy duro y no le han dado mucho, y su salario se ha reducido 10 veces. Por tanto, busca justicia para sí mismo de alguna manera, pero aquí están estas palabras, ¿cierto? Cuando Labán le dijo, te ruego que, si he hallado gracia ante tus ojos, quédate aquí. Quédate, pues he visto que Dios me ha bendecido debido a ti. Ese es el versículo 27. Bendecido. Es muy similar a feliz y alegría. Tienen la misma raíz. Y él dijo, fíjame tu salario. Estas son las definiciones de los hijos y Dina, la hija, ¿verdad? Es interesante cuando ves esto. Están usando los nombres de los hijos para ayudar a contar la historia. Es una forma mucho más fácil de poder repetir esto si lo sabes. En el versículo 30 leemos, porque poco tenías antes de que yo llegara y ahora se ha multiplicado. Aquí Jacob le dice a Labán,
mira todo lo que he hecho, ahora ha aumentado. Es decir, José, a una multitud, y el Señor te ha bendecido. Desde mi llegada te he justificado. En el verso 32 es aún más alto. ¿Verdad? Creo que era Isaacar. Y hay varios más que no voy a señalar en este momento, pero los verán si leen el texto. Ahora, pasando al versículo 31, Labán descubre que Jacob se ha llevado a todos, y de nuevo ha utilizado un pequeño engaño. Se ha ido, sin decírselo a Labán. Labán lo persigue. El Señor le había dicho a Jacob que regresara a Canaán, ¿verdad? Le prometió que lo llevaría de regreso allí. Tienes la confirmación de lo que Jacob les dice a sus esposas. Él dice, y vuestro padre me ha engañado. Eso sería el nombre de Jacob. Y ha cambiado mi salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido hacerme daño, así que él respalda lo que ha hecho y por qué tienen que irse. Y luego tenemos las palabras del Señor en una visión a Jacob. Y sucedió que en el tiempo en que el ganado concebía, alcé mis ojos y vi en un sueño, y he aquí que los carneros que saltaban sobre el ganado eran rayados, moteados y manchados. Y el ángel de Dios me habló en un sueño, diciendo, Jacob, y yo respondí, aquí estoy. Y él dijo, levanta ahora tus ojos y mira, todos los carneros que saltan sobre el ganado son rayados, moteados y moteados. Porque he visto todo lo que Labán te hace. Así que, de nuevo, donde tenemos el engaño de Abraham, hablando con el faraón y Abimelech, y diciendo que Sara es su hermana. Aprendemos en el libro de Abraham que en realidad es el Señor quien le dice que haga esto. Aquí el Señor le dijo que entrara y trabajara con el ganado para que Jacob recibiera una mayor parte de los rebaños. Y él dice, yo soy el Dios de Betel, la casa del Señor, donde ungiste la columna y donde me hiciste un voto. Ahora levántate, sal de esta tierra y regresa a la tierra de tus parientes. Una vez más, esto es como una imagen del templo. Y algunos nombres más justo debajo, en el versículo 37. Comprendemos que ellos decidirán entre Dan y Dina, ¿cierto? Esos son sus nombres. En el 32, Jacob siguió su camino y los ángeles de Dios lo encontraron. Y cuando Jacob los vio, dijo, este es el ejército de Dios. ¿Recuerdan aquí el Señor de los ejércitos? Este es un término importante porque más adelante, con los deuteronomistas, eliminan la frase o el título Señor de los ejércitos. Quieren aplanar la jerarquía. Solo quieren un Dios. No hay Padre, no hay Hijo, no hay Espíritu Santo, no hay nadie más en el consejo del cielo, que seríamos nosotros. No quieren eso ahí. Y por lo tanto, no hay doctrina de Cristo porque aplanaron la jerarquía en un solo Dios. Así que este es el ejército de Dios, y llamó a ese lugar Menaim. Entonces Jacob envía mensajeros a Esaú. Tiene miedo de volver porque lo último que supo es que Esaú iba a matarlo. Así que envía a los mensajeros. Estos van y hablan con él. Él promete a través de los ángeles que van a dar, que él va a dar todos estos regalos a Esaú. ¿Verdad? Les va a dar todos estos regalos. Y ellos regresan y dicen, mira, Esaú. Los mensajeros regresan con Jacob. Y él dice, Esaú viene con 400 hombres. Y entonces lo que hace Jacob es elaborar una estrategia, ¿verdad? Y dice, vamos a salir y a construir 2 campamentos separados o bandas o tropas. ¿Verdad? Otro de los nombres de los hijos. De esa manera, si él ataca a uno de ellos, la otra mitad podrá huir y marcharse. Y luego quiere confirmación del pacto con Abraham que recibe. Y entonces le dice, al Señor le reza y le dice, sálvame, te lo ruego, de las manos de mi hermano, de las manos de Esaú. Porque le temo, no sea que venga y me mate a mí, a mi madre y a mis hijos. Este es otro ejemplo similar de algo que sucede justo antes de que todo sea dado. Si él va a ser asesinado, y sus hijos van a ser asesinados, y sus esposas van a ser asesinadas, y él no va a volver a la tierra y tener todo lo que conlleva la metáfora de la exaltación y la posteridad, entonces nada tiene sentido. Y así dice. Tú dices, Señor, que sin duda te haré bien y haré que tu descendencia sea como la arena del mar, que no se puede contar por su multitud. Así que aquí está hablando de nuevo con el Señor. Y dice, oye, ¿qué va a pasar aquí? ¿Qué va a pasar?
Jacob tiene todas estas compañías establecidas, lejos de él, así que se encuentra solo. Y aquí llegamos al versículo 24 del capítulo 32. Y Jacob se quedó solo y allí luchó. Ese es el nombre. Neftalí, de uno de los hijos de Jacob. Y ahí está de nuevo. Un hombre con él luchó con un hombre hasta el amanecer. Una vez más, me encanta esta forma de expresar la lucha y me encanta la forma en que Abraham hablaba sin ser irrespetuoso, sin discutir, Abraham se afana en trabajar con el Señor en Sodoma, donde se pregunta cuántos hombres pueden estar allí. Sodoma, sin que la destruyas, si son justos. Y aquí, de nuevo, Jacob va a luchar con el Señor. Y llegamos a Isaías, donde Isaías dice que el Señor le dice, ven, razona conmigo. Y tienes Enos orando toda la noche, ¿verdad? Y lucha, y está como luchando con el Espíritu y luchando con el Señor. Hay algo ahí, ¿verdad? Hay algo ahí que creo que es algo más allá de una revelación sencilla. Lucha con ella. Incluso con algo de los profetas, ¿verdad? No es que no obedezcas, pero necesitas saber y necesitas luchar con ello para que se interiorice. Alguien me envió un mensaje diciendo que estaban en una reunión de líderes y alguien dijo desde el púlpito sobre esto. Ya sabes, simplemente se espera que se acepte sin cuestionar lo que dicen el profeta o los hermanos, sin dudas ni intentos de comprensión. Es algo automático. Que lo aceptes, aceptarlo. Eso está mal. Eso no es lo que los profetas nos han enseñado anteriormente, nunca. ¿Verdad? Tienes que luchar con las ideas. Tienes que luchar con el Señor, en cierto sentido, ¿verdad? Cuando luchas con la revelación, estás luchando con el Señor de una manera positiva para poder comprenderla y razonarla y luego adoptarla e interiorizarla por ti mismo. Si no te transformas, no estás evolucionando. Incluso Adán, cuando está sacrificando, no sabe por qué, y el ángel viene y le dice por qué. Él es obediente, pero lo descubre, es decir, descubre por qué. Y no es que siempre vayamos a recibir una respuesta a algo. Debemos asimilarlo, debemos enfrentarlo y convertirnos en algo más y fortalecernos cada vez más a través de ese razonamiento. Llegamos al versículo 25, al darse cuenta de que no podía vencerlo. Señor, sí, por cierto, venció, ¿verdad? ¿Qué significa venció? Esto lo obtenemos del presidente Nelson, ¿verdad? ¿Qué es Israel? Es dejar que Dios prevalezca. Así que esto es un presagio del cambio de nombre de Jacob a Israel. Y cuando vio que no podía vencerlo, le tocó el hueco del muslo. Muy interesante. Eso tenía que ver con el pacto anterior con Isaac, y lo vemos un par de veces más en el Antiguo Testamento. Y Jacob se dislocó el canal del muslo, mientras luchaba de nuevo con él. Y dijo, en el versículo 26, y dijo, déjame ir, porque ya amanece. Y él respondió, no te dejaré ir a menos que me bendigas. Él quiere la bendición. Está luchando con él. Verán, esto es una especie de metáfora. Él está luchando con él. Quiere otra confirmación. Y le dijo, ¿cómo te llamas? Y él respondió, Jacob. Y él le dijo, ya no te llamarás Jacob, sino Israel. Y entonces llegamos a esta parte interesante. Porque como príncipe, tienes poder con Dios y con los hombres, y has prevalecido. ¿Verdad? Así que va con el nombre de Israel. Así que aquí Jacob cambia su nombre. El Señor cambia el nombre de Jacob por Israel. Y debemos ver esto cuando hablamos de reunir a Israel, y hablamos de las tribus de Israel y la tierra de Israel y todas estas cosas, pero especialmente la reunión de Israel. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo hacemos predicando el Evangelio. Y lo hacemos a través de los convenios y las ordenanzas para los muertos y para los vivos.
Y esto es algo centrado en el templo. Este es un lenguaje de pacto, en el que su nombre es cambiado por Israel. Y aquí tenemos, porque como príncipe tienes poder. Bueno, piensa en el templo, ¿verdad? Y por lo que pasas, se trata de un sacerdocio real, que se lleva a cabo antes de que comiences a avanzar por la investidura. Tienes el término de Jesús como príncipe de la paz. Tienes lo mismo con Melquisedec, que es el rey de la justicia. Él también es un príncipe de paz. Esto lo vemos varias veces en las Escrituras. Y luego, al igual que en el Sinaí en 29, Jacob le preguntó y le dijo, dime, te lo ruego, tu nombre. Esto es como Moisés, ¿verdad? Moisés le dice lo mismo al Señor. ¿Cuál es tu nombre? Y él responde, yo soy el que soy, ¿verdad? Algo por el estilo, que básicamente significa Jehová. Y él dijo, ¿por qué me preguntas mi nombre? Y lo bendijo allí. Y Jacob llamó al lugar Peniel, porque había visto a Dios cara a cara y su vida había sido preservada. Es una afirmación interesante, los preservados o los guardianes. Creo que Nazarim es la palabra que usan algunos judíos para referirse a los cristianos o a los preservados. Y luego, en el capítulo 33, aquí tenemos la reconciliación. Una vez más, este es el pacto, ¿verdad? Han estado separados todo este tiempo. Y ahora Esaú y Jacob volverán a estar juntos. Por cierto, esto también es un quiasmo, ¿verdad? Lo vemos igual que en 2 Nef y 2:25, ¿verdad? Y Adán cayó, oh Jacob. Se separó de Esaú para que el hombre pudiera ser. Ahí es donde obtenemos el lenguaje del pacto. Con el pacto de Abraham y la posteridad y los hombres. Lo están recuperando para que puedan tener alegría o felicidad. O ahí es donde regresan a Dios. Ese es el plan de salvación. Es un quiasmo. Y esto es un quiasmo. Y un quiasmo se parece mucho al lenguaje del pacto. No es solo forma de literatura, sino que también es doctrinalmente sólido. ¿Y qué sucede? Bueno, en lugar de que Esaú venga a matarlo, tenemos esto en el versículo 4. Y Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó. Lo abrazó. Es lo que hay. No es que Esaú represente a Dios, pero el lenguaje es el mismo, ¿verdad? Lo abrazó, igual que tú eres abrazado en el velo. Volvió a Dios. Y se echó sobre su cuello y lo besó y lloraron. Esta es la narración de los versículos 28 a 33, una historia de alianza y salvación, con un enfoque una vez más en las bendiciones de la exaltación en el pacto abrahámico, el mismo pacto que recibió Isaac y el mismo pacto que recibieron Abraham y Sara. Y al examinar este texto, obtenemos más confirmación y respaldo para cosas como el libro de Abraham. Y el contexto de otras escrituras, como el libro de Mormón, ayuda a informar. Lo que obtenemos aquí con el pacto con Abraham y la historia de Jacob.